Bueno, Laura. Bueno, voy a cambiar un poquito pero seguimos hablando de lo mismo, y tratando de mantener ese diálogo entre mente y cuerpo que existe todo el tiempo, pero que lo hemos desde Descartes, lo hemos dividido desde el siglo XVII y ahora recién estamos empezando a reconstruirlo. Yo decidí hablar de esto, de cambiar tu mente y mejorar tu salud, un poco para complementar lo que ya he dicho, sobre todo Mirta, lo que se han dicho en las ponencias anteriores. Y durante mi charla voy a hablar de mente pensando como si fuese el software del hardware que es nuestro cerebro, ¿no? Como ese conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Ahora, si queremos bajar una nueva aplicación a nuestra computadora, necesitamos saber qué tipo de computadora tenemos, ¿no? Qué tipo de hardware. Y ahí me voy a basar en este mapa, que es uno de los mapas que explica el cerebro. Ya sabemos que los mapas no son el territorio, sino que simplemente son herramientas que nos sirven para entender un territorio. Uno de los mapas que usamos para explicar el cerebro es este cerebro triuno, ¿no? Este cerebro que tiene tres partes, con una parte más primitiva que compartimos con los reptiles, ¿no? Que está formado por el tronco del encéfalo y el cerebelo, y que sobre todo el tronco del encéfalo es el que hace la conexión entre mente y cuerpo, es el que hace la conexión entre los procesos cognitivos superiores y la respuesta del cuerpo, porque es el centro que controla, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración. Entonces tenemos un pensamiento, una imagen, y eso lo traducimos, como decía Mirta, me puse nervioso o me estresé y el corazón empieza a latir más fuerte, o se me acelera la respiración. Bueno, esa conexión la hace sobre todo el tronco del encéfalo. Es importante saber que este cerebro primitivo lo compartimos con los reptiles, entonces cuando actuamos desde este cerebro primitivo vamos a tener reacciones que se asemejan a las reacciones que puede tener un reptil. Vamos por ahí. Después está el cerebro emocional, que lo llamamos el cerebro químico, y que está en realidad detrás de ese lóbulo, o en el, digamos internamente, detrás de ese lóbulo parietal, temporal y frontal, y que podemos pensar que es como el dedo gordo metido adentro de la mano. Si esta es la corteza cerebral, este es todo el sistema límbico que está metido adentro, con la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, y ahora vamos a ver todas las estructuras. Y lo llamamos cerebro químico porque es el que hace la relación entre las funciones cerebrales, las emociones y justamente todas las hormonas que están coordenadas desde el hipotálamo, desde ahí con todo el eje hipotálamo hipofisario hormonal. Y después el lóbulo frontal, que es nuestro cerebro más pensante, que es el cerebro que hemos desarrollado y que sobre todo es el que nos diferencia de otros mamíferos, justamente porque tenemos esa corteza prefrontal más desarrollada. Y es el que nos da la capacidad de pensamiento, de resolución analítica, de concentración, etc. Es lo que nos diferencia justamente de otros mamíferos y de otros animales inferiores. Esto, como les decía, el sistema límbico o emocional, que es como el dedo gordo metido para adentro y que sobre todo está formado por la amígdala, que es nuestra reacción de alarma ante el miedo, ante el estrés, el hipocampo, que participa sobre todo en la memoria, el hipotálamo, que es el centro coordinador de toda la función hormonal, y ciertos otros núcleos y que están inmediatamente en relación a lo que es el cerebro más primitivo, que es ese tronco de encéfalo y cerebelo que mostré antes. Lo que hoy sabemos que para estar en salud, y un poco también aludiendo a lo que dijo Mirta antes, es que justamente la salud no es del cuello para abajo, no es cuestión del cuerpo solo, sino que tiene que ver con esta interacción cuerpo-mente. Para poder estar en salud, primero tiene que haber una coherencia en el cerebro mismo. Todas las partes del cerebro tienen que estar comunicándose de una forma coherente, ¿no? Ordenada. Esto es lo que dice, ¿no? La integración de la actividad sináptica, de esos circuitos neuronales, permite, cuando el cerebro está en coherencia, cuando todo está como una orquesta funcionando, ¿no? Tocando una sinfonía juntos, es ahí donde permiten que aparezcan esas propiedades emergentes, ¿no? que van más allá de la conexión de una neurona a la otra, que son las funciones más complejas de nuestro cerebro, como la intuición, la empatía,
la moralidad. Bueno, eso puede aparecer justamente cuando hay una coherencia, cuando hay una funcionalidad coherente dentro de nuestro cerebro. Pero también para mantener la salud no es solamente que el cerebro nos esté funcionando coherentemente, sino que haya una coherencia cuerpo-mente, ¿no? Una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y esa es una integración del ser humano que también la hemos perdido mucho con esta vida que llevamos, que hoy por hoy muchos estamos o hemos estado en situaciones donde sentimos algo, pensamos otra cosa y hacemos otra cosa, ¿no? Estamos en un trabajo que sentimos que, no sé, que hay bullying, que nos sentimos sometidos, maltratados, nos queremos ir, eso es lo que sentimos, nos queremos ir, pensamos yo de acá me tengo que ir, y ¿qué hacemos? Nos quedamos y decimos no, aguanto un poco más porque lo necesito para seguir trabajando. Bueno, esa incoherencia a la larga entre el sentir, el hacer, el pensar, nos va enfermando. Y ahora vamos a ver cómo eso se correlaciona con todo el sistema psiconeuroinmunoendocrino y por qué nos enfermamos, por qué esa incoherencia nos lleva a enfermarnos. Y antes de pasar a eso, lo que quería decir es que nosotros pensamos que estamos solamente nuestro cuerpo y mente y como si fuésemos individuos separados del resto, ¿no? Y hoy por hoy se sabe que nuestra computadora, igual que el internet, es una computadora dentro de miles de computadoras y en realidad todos estamos conectándonos por esta mente social, ¿no? Como si todos nos estuviésemos conectando a través de un gran Google Supreme, ¿no? Como un gran internet, ¿eh? Porque cuando nosotros estamos en interacción, esa interacción entre dos personas, a través de lo verbal y lo no verbal, hace que nuestros cerebros también entren en conexión y que tiendan a sincronizarse, ¿sí? Y esto el concepto de mente social, que se ha demostrado que no solamente la forma, sino también el contenido de la vida psíquica de un individuo se debe en gran medida a su pertenencia a un grupo, al hecho de que el individuo es un elemento activo en una funcionalidad mayor, ¿no? En una totalidad funcional mayor. Pensemos en lo básico, vivimos yo le digo a mis pacientes, vivimos en una nube, en un caldo, si el caldo está salado, nosotros también estamos salados, o sea, si las noticias todo el día son, ¿no? Todo lo que escuchamos entre la televisión, la radio, el comentario mientras voy a comprar las verduras, digo, eso también está nutriendo nuestro cerebro y también nos está afectando. A mí me llama mucho la atención cuando tengo la posibilidad de viajar afuera, al exterior, es como un descanso para la mente, salir de esa nube y poder nutrirme de otras cosas, ¿no? De otras conversaciones, de otra información. Y eso está afectando el contenido de mi vida psíquica. Entonces hablamos que para mantenernos sanos necesitamos esa coherencia intracerebral, esa coherencia dentro de uno mismo y esa coherencia también con el entorno. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr esa coherencia y cómo nos vamos regulando? Como bien dijo Mirta, frente a cada situación, nuestro sistema tiene una estructura súper inteligente para permitirnos adaptarnos a cada momento, ¿no? No solo psíquicamente, sino fisiológicamente. En este momento yo me paré, ¿por qué? Porque estaba un poco nerviosa por empezar a charlar, entonces mi sistema simpático está hiperactivo, produje hormonas de estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina, y mi cuerpo se preparó para la lucha o la huida, no se preparó para estar sentadito, entonces necesito estar parada como para descargar parte de esa adrenalina, ¿eh? Y esto está sucediendo todo el tiempo. Ahora, es interesante saber que cuando suena la alarma en la amígdala, ¿no? Me toca hablar, bueno, la amígdala se dispara. Eso le avisa a todo el sistema límbico, prepárense que necesitamos entrar en acción, y eso a través del tronco del endocrino, de nuestros núcleos del cerebro medio, va a avisar al sistema simpático y parasimpático, que es esa parte del sistema nervioso autónomo que tenemos, que por suerte es autónomo, no tenemos que darle ninguna orden, y enseguida pone al cuerpo en funcionamiento como para hacer frente a esa acción, a ese, podemos decir, a ese estresor, ¿no? Lo mismo nos pasa si me desperté y veo que me desperté tarde y tengo que llegar a algún lugar. Bueno, en ese momento suena la alarma de la amígdala
y hace que todo el cuerpo se ponga en movimientos, sobre todo por hiperactivación del simpático, que hace que la sangre se redistribuya a los músculos para poder activarme más rápido, que el cerebro se encienda para poder pensar mejor, que las pupilas se dilaten para poder ver mejor si es de noche, por ejemplo, que el corazón lata más rápido para llevar sangre a todo el cuerpo. Bueno, eso es una típica reacción, una respuesta de estrés que nos prepara para la acción. Cuando corrí para llegar, llegué a donde tenía que llegar, a mi lugar de trabajo, bueno, me siento. Normalmente lo que tendríamos que hacer es tomarnos unos minutos para poder ahí activar el parasimpático y contrarrestar ese hiperactivación del simpático y volver a al estado de equilibrio, ¿no? Eso es lo que nos mantiene sanos. El tema es que hoy por hoy estamos apretando ese acelerador, que es el simpático, una y otra vez, y no nos damos mucho tiempo, ¿no?, como para apretar el parasimpático y equilibrar. Y es interesante ver que todo este sistema de regulación que tenemos, de simpático, parasimpático, vieron como decimos que la ontogenia sigue a la filogenia, o sea, nuestro desarrollo evolutivo, personal, sigue al desarrollo, digamos, de las especies, ¿no? Y es interesante ver cómo en este sistema de adaptación que tenemos, lo primero que apareció es parte del sistema parasimpático, la parte dorsal del nervio vago, ¿no? El nervio vago como actor principal de todo el sistema parasimpático. Y lo que daba en todos los que son los peces cartilaginosos, la forma de reaccionar frente a un estresor para esos peces, en realidad lo que hacen es un congelamiento, es más como una respuesta de congelamiento, freeze, ¿no? Porque lo que hacen es, se quedan inmovilizados, disminuyen la frecuencia cardíaca y bajan la temperatura hasta que el estresor pase. Esa es la forma de reaccionar, digamos, de lo que son los peces cartilaginosos. Después en la cadena, digamos, evolutiva, lo próximo que apareció es el sistema simpático. Ya peces más avanzados, incluso los reptiles, lo que van a poder hacer es que frente a un estresor van a poder actuar, porque el sistema simpático es este acelerador que les dije que nos prepara para la acción, ¿no? Entonces ya no solo frente a un estresor ahí ya tendríamos dos respuestas, o agredo o me quedo quietito, sería, ¿no? Las dos respuestas. Bueno, y nosotros ya venimos después en la escala de la evolución más adelante, donde apareció, bueno, todo el eje hipotálamo hipofisario adrenal, o sea que ya tenemos toda la química que nos puede acompañar, y el desarrollo del nervio vago, la parte ventral, que es la parte que nos da esa capacidad de interacción social. Entonces nosotros como mamíferos, ya para regularnos o para poder adaptarnos frente a una respuesta, no solo tenemos las dos previas formas de responder, sino que ahora lo que buscamos es ese soporte social. Frente a un estresor buscamos ese contacto a través de la mirada, a través de la voz, a través del oído, para ver si con ese contacto podemos hacer frente al estresor. Si eso nos falla, vamos a ir a buscar nuestras formas más primitivas, o el simpático, que sería el actuar, ¿no? O el inmovilizar. Esto hoy por hoy, ¿qué quiere decir? Que frente a un estresor, lo que vamos a hacer, esto explica los tres tipos de respuesta, ¿no?, más comunes, digamos, frente a un estresor. Uno sería una respuesta adaptativa, que a través de ese encuentro social vamos a sentirnos unidos a un todo, y frente a un estrés vamos a pedir ayuda, vamos a buscar, ¿no?, este soporte social para poder lidiar con ese estrés. No sé, se enfermó un hijo y voy a salir a pedir ayuda, a buscar al médico, alguien que me cuide, que me traiga la comida, no sé, ese tipo de interacción. Eso sería una respuesta adaptativa. Cuando veo que no tengo con quién contar o siento que no tengo con quién contar, no, entro en el modo acción, que sería más el modo reptiliano, es el modo más simpático, y ahí entro en ese modo que es el que hoy por hoy predomina, ¿no?, en el sentido de que estamos más en el sálvese quien pueda, ¿no?, el más de supervivencia, que es un modo que nos lleva más a buscar la seguridad propia sin contar con los demás, pero que nos mantiene todo el tiempo en alerta y que mantiene ese sistema simpático activado crónicamente, que a la larga produce todas esas citoquinas inflamatorias que ahora vamos a ver son las que nos llevan a enfermarnos.
Entonces, bueno, hay una teoría que yo conocí hace poco, existe hace un tiempo más largo, pero de Stephen Porges, es una teoría, pero que explica un poco esto, ¿no? Cómo tenemos diferentes formas de respuesta, ¿no? Que la más adaptada sería, para nosotros, sería esta forma más evolucionada, que sería la forma de buscar el soporte social. Tenemos otra respuesta que es más simpática y otra parasimpática, del parasimpático dorsal, que es la que nos lleva a congelarnos y disociarnos. Esta también hoy por hoy está bastante en uso, ¿no? Porque cuántas veces, como decíamos antes, cuando hay una incoherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, justamente es porque sentimos algo, pero nos congelamos o nos disociamos, ¿no? Y actuamos. Siento una bronca tremenda y me disocio y me voy a comer, ¿no? Entonces es como una respuesta mal adaptativa, ¿no? Y es una respuesta mucho más primitiva. Tendríamos que poder, digamos, poder trabajar más con respuestas más evolucionadas, ¿no? Y esto es interesante porque, a ver, a mí como oncóloga, yo no soy psicóloga y todo esto lo estoy diciendo de una visión de oncóloga, así que cualquier aberración psicológica que estoy diciendo, se los tiro como estímulo para que vayan y investiguen. Pero yo como oncóloga lo que veo es cuando uno hace toda la línea de vida, la biopsicografía de los pacientes, lo que vemos es una historia de traumas, ¿no? En la mayoría de los pacientes lo que uno ve es esas historias de traumas que yo empiezo a preguntarles desde la vida intrauterina, desde los primeros años, ¿no? Hoy por hoy entendemos cómo todo esto nos va condicionando a cómo vamos a responder a diferentes estresores en la vida adulta. Y lo que vemos es que es una historia que fue modulando a esa persona para responder de una forma a los diferentes estreses de la vida que la dejan en un lugar de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la dejan en un lugar o de hiperreacción simpática o de ese parasimpático que nos congela, disociándonos, con una cascada citoquímica que hace que hace toda una reacción inflamatoria, que es la base, digamos, de las enfermedades crónicas no transmisibles de hoy. Esa base inflamatoria, ese terreno inflamatorio, hace que hoy nos estemos enfermando de enfermedad cardiovascular, de cáncer, de Alzheimer, de artritis. Es la misma fisiopatología para todas las enfermedades. Y lo que es interesante es saber que los traumas importantes, sobre todo en la infancia, lo que nos impiden llegar digamos, a lo alto de la escalera, y nos quedamos con formas más primitivas de responder ante cualquier estresor de la vida. Entonces, esto bueno, que ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿no? Pero qué importante que es la escuela que tuvo ese bebé desde el principio, ¿no? Desde, de nuevo, la vida intrauterina, porque ya ahí, en el tercer trimestre, por ejemplo, cuando se va formando todo el eje hipotálamo hipofisario adrenal, según el nivel de estrés que tenga la madre, ese cortisol que va a atravesar la placenta y va a determinar la evolución de ese eje en el bebé. O sea que una madre que tuvo traumas importantes en el tercer mes del embarazo ya va a dar un chiquito con una hiperreactividad. Y si en esos primeros 6-7 años, ¿no? El tema del apego y la crianza, si la forma de la madre de poder regular a ese bebé no fue saludable, va a seguir estimulando, a seguir formando, incitando a formas de reacción que son poco saludables para ese bebé, para ese adulto eventualmente, ¿no? Entonces esto es un poco lo que decía, ante cualquier estrés, después esa persona como vida adulta lo va a llevar más a una hiperreactividad simpática, que a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal va a ser aumento de cortisol, y a través del sistema simpático adrenalina, noradrenalina, favoreciendo ese terreno inflamatorio que hoy por hoy es la base del síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, oncología. Entonces, bueno, esto ustedes ya lo deben conocer mejor, el estudio de Felitti de las experiencias traumáticas tempranas, ¿no? Y cómo nos dejan un déficit en el desarrollo social, emocional y cognitivo por la forma en que vamos a reaccionar frente a los diferentes estresores de la vida, lo que lleva muchas veces a conductas no saludables. O sea, es esa persona que disocia y va a ir o al cigarrillo o a comer o
traumatizarse y eso lleva a la enfermedad, a problemas sociales, y eventualmente en este estudio lo que se mostró es que personas con experiencias traumáticas tempranas llevan a una muerte más temprana. Entonces, a mí lo que me interpela y lo que me hace pensar todo el día, digo, yo estoy trabajando acá en oncología clínica, yo escucho todos estos casos que ya vienen con todas esas historias, y lo único que estamos haciendo en oncología clínica, pero en medicina en general, como decía Mirta, ¿no? Es tratando de levantar todo el agua que se cae, estamos con los baldes tratando de limpiar el piso, pero en realidad lo que no estamos haciendo es cerrar la canilla, ¿no? Y cerrar la canilla, como recién decíamos, va desde un embarazo saludable hasta una forma de crianza con apego y gestión de emociones saludables, más todos los demás hábitos, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación, el ejercicio, evitar la contaminación ambiental, que este es un temón hoy por hoy también, no solo de los pesticidas, pero todo, las cremas, los productos de limpieza que usamos en las casas. Digo, antes por ahí la contaminación ambiental era un tema de si trabajabas en una fábrica o no, expuesto a algo, pero hoy por hoy los químicos están rodeándonos por todas partes, los plásticos que usamos en la cocina. Bueno, entonces a mí a veces me agarra esa impotencia, ¿no? De decir, yo lo que estoy viendo es personas que ya han tenido su trauma, que ya tienen ese estrés postraumático, que tienen una forma de responder ante cualquier estresor de una manera no saludable, ¿y qué hago, no? O cómo lidiar con esto. Bueno, por suerte sabemos que nuestro cerebro y así como la computadora que la podemos resetear y bajar programas nuevos, nosotros podemos bajar programas nuevos durante toda nuestra vida y formar nuevos circuitos y repetirlos hasta que esos circuitos se hacen los de default, ¿no? los que usamos comúnmente, ¿no? Y es interesante que esto sucede a lo largo de toda nuestra vida, o sea, tenemos capacidad de aprender nuevos hábitos, nuevas formas de pensamiento, de generar nuevas emociones desde adentro para afuera hasta el último día de nuestras vidas. Porque ya sabemos que cada pensamiento, como decíamos antes, como decía Mirta también, cada pensamiento va a generar un patrón químico específico, ¿no? La cabeza piensa y el cuerpo siente, el cuerpo tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, si nosotros estamos continuamente con pensamientos negativos, eso adentro va a estar estimulando el sistema simpático básicamente, o al simpático o al digamos, el parasimpático primitivo, y va a generar una química de estrés que nos va a llevar a sentirnos mal, angustiados, ¿no? Y al revés, si tenemos pensamientos positivos, vamos a poder generar una química positiva y tener emociones positivas que van a afectar al cerebro también con pensamientos positivos. Obviamente esto no es tan lineal, pero sí a lo que voy es a saber que el trabajar sobre los pensamientos, ¿no? Y nuestros pensamientos, como vimos en esa mente social, el contenido de nuestros pensamientos no solo depende de uno, también depende de qué nos rodeemos, ¿no? De qué alimentos le damos a nuestro cerebro todos los días, qué programa vemos, si vemos tele o no, qué programa vemos, qué canal de televisión, si vemos videitos, no sé si cuando buscamos en YouTube, buscamos cosas que nos alimenten experiencias positivas o no, con quiénes nos juntamos, con quiénes hablamos, de qué temas hablamos. Bueno, todo eso hacia el contenido de nuestra vida psíquica y va generando esa química saludable o no saludable. Para cada emoción, ¿no? Cada pensamiento genera una emoción, hay un patrón químico medible, digamos, en el cuerpo. Y esta es una frase de un novelista y poeta americano, esto de que si cambias tu pensamiento, podés cambiar tus emociones, si cambias tus emociones, podés cambiar tu actitud, si cambias tu actitud, cambias tu vida, cambias lo que haces, y si cambias tu vida, cambias tu destino. Y parecería muy psicología positiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repetir pensamientos positivos y ya está. Y sabemos que no es así. Pero sí sabemos que tenemos la capacidad de generar pensamientos positivos y de afectar nuestro cuerpo. Me gustaría compartirles un videíto de un curso que hice con Joe Dispenza, que quizás alguno lo conoce, que muestra lo que sucede en nuestro cerebro, por ejemplo, cuando meditamos.
Y esta es una de las herramientas a las que quiero enfocar. Yo sé que acá estoy ante un grupo de psicólogos y están más acostumbrados a hablar de psicoterapia, pero qué importante es que son herramientas como la meditación para poder cambiar esos circuitos cerebrales y para poder facilitar esa neuroplasticidad. ¿Sí? Y entonces en este videíto lo que nos muestra es que cuando nosotros entramos en un estado de meditación, de relajación profunda y meditación, donde pasamos de las ondas beta, que son las que más preponderan en este momento que estamos alertas, hacia unas ondas alfa, lo que vamos a hacer afectar sobre todo es la corteza frontal y prefrontal, ¿no? Y en ese momento es como si esto fuese el director de orquesta que va a ir silenciando otras partes del cerebro, ¿no? Va a silenciar el área motora, entonces vamos a quedarnos inmóviles y no tenemos ni necesidad de movernos mientras estamos meditando. Va a silenciar la parte sensorial, entonces ya es como que empezamos a no sentir los bordes del cuerpo, ¿no? Entramos en una relajación profunda. Silencia el lóbulo parietal, occipital, temporal, es como que va silenciando todo el resto del cerebro y nos permite desde la corteza prefrontal poder distinguir mejor, ¿no? Los pensamientos. Cuando uno medita, por ejemplo, dice, bueno, a ver si ves un pensamiento, una de las técnicas, por ejemplo, es decir, bueno, deja que el pensamiento como una nube que pase, ¿no? No te quedes agarrado, deja que pase. Entonces uno puede observar, puede empezar a desarrollar esa capacidad de observar los pensamientos, empezar a observar qué tipo de diálogo está habiendo dentro de mi cabeza, ¿no? Y poder empezar a seleccionar, a ver si tengo, poder identificar las disrupciones cognitivas que puedo tener y la forma en que estoy mirando, y desde ahí empezar a construir un circuito cognitivo más saludable. Y también otra técnica que es muy poderosa y muy poderosa y muy útil es la imaginación. Tenemos una capacidad de imaginación increíble, ¿no? Hemos tenido personajes que nos han demostrado que con la visión, ¿no? Teniendo una visión y quedándonos fomentando, nutriendo y alimentando esa visión, se han hecho cosas increíbles, ¿no? Hay una película ahora en Netflix, no sé si la vieron, El niño que domó el viento, que para mí es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Pero tenemos varios ejemplos de gente que ha soñado, ¿no? En realidad lo que han hecho es que con ese sueño, es como cualquiera de nosotros que hemos tenido un propósito, una idea y que quisimos ir, ¿no? por esa idea. Ya sea organizar una fiesta, no sé, de disfraces divertida, como digo, puede ser una fiesta tal, o irme a estudiar a algún lugar, o conseguir tal tipo de trabajo. Cuando tenemos una idea en mente y que todo el día estamos pensando, ¿no? Y nutriendo esa idea, como pensando y nutriendo, y cada cosa que nos pasa en el día por ahí, bueno, pero cuando me vaya a estudiar esto, entonces voy a hacer esto, ¿no? Digo, y seguimos nutriendo esa idea. En realidad lo que estamos haciendo es crear un pensamiento que lo vamos nutriendo, que nos llena de emoción positiva, porque es algo que queremos, algo en que creemos, y eso va cambiando la química de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo, ya en vez de estar bañado con químicas anteriores, de estar en la anedonia, en la depresión, en la fatiga, va a estar estimulado por esa nueva química, ¿sí? Y eso es lo que nos mueve, y eso es lo que nos lleva a hacer cosas increíbles, cosas que hoy por hoy decimos, bueno, hoy no lo podría estar, no es un pensamiento, digamos, actual, no importa, es una imaginación que me lleva hacia un futuro, ¿no? Y cuántas personas nos han mostrado que tener ese tipo de visión y nutrirla cambia la química y nos lleva a hacer cosas increíbles. Entonces, un poco esto de cambiar tu mente, cambiar tu salud, yo lo aplico en el tema de la salud, ¿no? Si venimos con toda una forma de reaccionar frente al estrés, de patrones, ¿no? Cognitivos, de tipos de pensamiento, ¿no? Y cómo podemos, a través de la educación de la mente, no solo a través de la autorreflexión y una psicoterapia, pero también de técnicas como meditación, que justamente nos llevan a buscar esa intuición adentro, ¿no? A poder ser observadores de nuestros pensamientos y evaluar cómo estamos pensando, qué es lo que está circulando en nuestra mente y cómo poder cambiar, digamos, ese diálogo interno, ¿no?
hay un ejemplo, un ejercicio que les hago a mis pacientes, por ejemplo, que es cuando vienen en la primera consulta o en una de las primeras consultas, les doy un papel, hago 2 columnas y le digo, bueno, escribí todos los pensamientos que te vayan apareciendo. En una de las columnas, ¿no? Simplemente todos los pensamientos. Y en la otra columna después vemos qué tipo de pensamientos tiene. O sea, el diálogo, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, no sé, no voy a entrar en eso, pero digo, el diálogo que tenemos continuamente en nuestra mente es el que está determinando esa química, y esa química interna es la que está determinando si estamos saludables o estamos saludables y resilientes, ¿no? Pudiéndonos adaptar a lo que la vida nos va proporcionando, o si estamos vulnerables a enfermarnos. Y es interesante, bueno, porque la meditación, hay estudios que demuestran que no solo meditando cambiamos morfológicamente el cerebro, porque se engrosan ciertas partes del cerebro, la corteza prefrontal, de la ínsula, sino que también produce cambios epigenéticos, ¿no? Que yo le explico a los pacientes, es como si nacemos con un gran tablero de genes y vamos prendiendo y apagando, activando y desactivando los genes según cómo estamos viviendo. Bueno, la meditación es una de esas herramientas, además de la buena nutrición, del buen ejercicio, listo, que nos permite prender los genes buenos y apagar los inflamatorios, ¿no? Entonces lo que nos hace es que justamente con la misma genética vamos creando un fenotipo más saludable. Entonces, bueno, ese era un poco mi aporte de agregar esto de las técnicas de autorreflexión y meditación como parte de el fomentar un fenotipo resiliente, ¿no? Que sea capaz de prepararse, recuperarse y de adaptarse a las diferentes situaciones de estrés que la vida nos trae. Así que bueno, gracias, agradezco a todos los anteriores que han hecho posible, que nos han inspirado, y hay muchos otros más. Y gracias por